Hola, buenas a todos. En este nuevo vídeo vamos a explicar cómo hacer un tablero de ajedrez. Este es el primer vídeo de una serie de 3 en el que voy a explicar el tablero, alguna pieza y por último la animación de la pieza. Bueno, pues nada, empezaríamos directamente ya quitando el cubo, seleccionamos, suprimir, fuera cubo y añadimos un plano. Fijaos que este plano ocupa dos cuadritos, uno y dos. Son dos unidades de Blender o en principio van a ser como 2 metros. Venga, cambiamos el modo de edición, Edit Mode, y extrusionamos hacia arriba, más o menos así, y luego volvemos a extrusionar. Otra vez la E hacia arriba, y la S. La E, y ahora la S. La escalamos, ¿vale? Dándole un pequeño bisel. Tampoco no nos pasemos con el bisel, que no sea muy exagerado. Algo bastante sutil, algo así, por ejemplo, ¿vale? Bien, cuando ya tenemos esta pieza hecha, lo que vamos a hacer ahora ya va a ser a volver al modo objeto, ¿vale? Al modo edición en principio no vamos a volver a entrar, por lo tanto volvemos al Object Mode, modo objeto. Esta sería nuestra pieza, esta sería la primera de las casillas. Empezaremos con blanco y terminaremos con negro. Venga, pues ahora una vez tenemos esta pieza, lo que vamos a hacer es a duplicarla. Object, Duplicate Object, o Shift D, ¿vale? Fijaos, y lo dejo caer aquí. Claro, eso tiene que estar alineado perfectamente en esta cara de aquí, ¿vale? Que sería en el eje X y también alineado perfectamente en el eje Z en las alturas. Por lo tanto, si os fijáis, vamos aquí y buscamos este simbolito, que es el amarillo con las esquinas, bueno, naranjita, ¿vale? Y veis aquí donde pone location, ¿vale? X y Z, por lo que os comentaba. En el eje Z tiene que estar en 0 para que esté en el mismo plano. Ponemos un 0. Luego en el eje Y, el eje Y, que es este, tiene que estar a la misma altura, por lo tanto también va a ser un 0. Y ahora en el eje X, como ocupa dos cuadros, pues tiene que desplazarse justo dos cuadros, 2. ¿Vale? Por lo tanto ahora tengo la segunda pieza perfectamente alineada. Ahora nos quedará unirlas, pero antes de unirlas, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser colorearlas, y así las tenemos coloreadas. Por lo tanto, esta primera pieza va a ser blanca. Pues me vengo aquí a materiales, nuevo material. En principio, acordaos que nosotros solemos trabajar con materiales difusos de color blanco. Y ahora el siguiente, clico el siguiente objeto, nuevo material, lo mismo, difuso, y en este caso va a ser de color negro. Totalmente negro. Aquí no lo veo, ¿vale? En el momento yo le diese a renderizar a la F12, ¿vale? Ya me saldría así. Claro, pero yo, como quiero estar viendo qué estoy haciendo, vengo aquí arriba a estos dibujitos, ¿vale? Acordaos que esto era el wireframe o los hilos, sólido, y esta ya es una vista renderizada. También para estar ya en el sitio deberíamos ir a la camarita de este menú, ¿vale? Y cambiar ya al Cycles, que es el motor de renderizado que vamos a usar. Yo en mi caso, como tengo GPU y tengo gráfica, se lo pongo. Si no tenéis gráfica, pues lo dejáis con CPU, no hay ningún problema. Ahora tengo dos piezas, ¿vale? Fijaos aquí, una y dos. Para no llenar esto con 64 piezas que tendrá el tablero, tenemos que ir uniendo piezas, pero no podemos ir unir al al tuntum, tenemos que unir, ¿vale? Con una cierta lógica. Bien, este será el inicio, por lo tanto, la pieza 1, tecla Shift y la pieza 2. Tengo las dos seleccionadas, me voy a Object y ahora los voy a unir, Join o Control J, Join. Uno las piezas, ¿vale? Fijaos como ahora ya es una única pieza. Cuando selecciono una, se selecciona la otra. Y ahora voy a duplicarla. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues con una herramienta, un array o una matriz. ¿Vale? Me vengo a la llave inglesa, esta que tenemos aquí, añadir modificador, el array, y sobre el eje X, ¿vale? Que es el eje rojo, voy duplicando en el contador 4 veces. ¿Vale? Ya tengo mis 8 primeras casillas. Perfecto. Dos, bueno, 4 blancas, 4 negras, no voy a contar. Fijaos cómo es todo el mismo objeto. Cuando yo utilizo estos modificadores, el array continúa trabajando sobre el mismo objeto. Le doy a aplicar, apply. Por lo tanto, ya tengo mi primera fila. Voy a duplicar esta fila.
Si lo hiciese con un array, esto me quedarían todos blancos y estos todos negros. ¿Vale? Lo podemos probar si queréis para que veáis. ¿Vale? Si yo con un array, en lugar de con el eje X, lo hiciese con el eje Y, pongo este 0 y le digo en dónde quiero que me lo duplique, que es en el eje Y, ¿vale? Fijaos, ¿veis? Por lo tanto, esto no me sirve. Esto no me sirve, tengo que hacerlo en principio a mano. ¿Vale? Por lo tanto, me cargo el modificador y lo voy a duplicar a mano. Selecciono el objeto, Object, Duplicate Object, y lo he hecho para acá. Y ahora fijaos, volvemos al mismo sitio que antes, a este cuadrito de aquí, que es el de transformar. ¿Vale? Y vamos a ir poniéndolo. Fijaos que aparece Location y Rotation. ¿Vale? Para poderlo rotar. Claro, yo lo quería rotar sobre el eje Z. ¿Veis? El eje Z. El eje vertical. Por lo tanto, voy al eje Z, Rotation, y le doy 180 grados. Ya lo tengo rotado. Y ahora tengo que ir ajustando esto, este blanco con este negro, perdón, con este blanco y este blanco con este negro. Por lo tanto, ahora en Location lo voy ajustando. En el eje Z, este va a estar a 0 porque es el plano. No va a variar la altura. En el eje Y, que es el eje verde, ¿cuántas posiciones para que me quede justo pegado uno al otro? Pues 1 y 2 cuadritos. Con el eje Y 2. Y ahora en el eje X, pues voy a tener, también lo puedo ir probando si queréis, lo podemos hacer a ojo, pero si no recuerdo mal son 14 posiciones o... No, pues son 12, ¿veis? Con 10 me quedaría ahí y con 12 ya me queda en su sitio. Si ahora lo giro, ¿vale? Voy a ver que está perfectamente alineado. ¿Vale? ¿Lo veis? Perfectamente alineado. Ahora vuelvo a tener dos piezas. Una y dos. ¿Qué tengo que hacer? Volverlas a unir. Cojo la primera, tecla Shift mantenida pulsada, cojo la segunda, Object, Join. Ya tengo un único objeto. Y ahora, como muchos ya estaréis leyéndome el pensamiento, pues lo que voy a hacer es duplicarlo. Este sí que lo puedo duplicar 4 veces. Con la herramienta de el modificador de array, repito ahora sobre el eje Y, ¿vale? No sobre el eje X, pues el eje X lo pongo a 0, me voy al eje Y, pongo a 1, sobre el eje Y lo voy a repetir 4 veces. ¿Vale? Y con esto ya tendría mi tablero de ajedrez. Cosas que podemos hacer aquí. Claro, si ahora le doy un renderizado, en este renderizado primero la cámara no está enfocada, por lo tanto se ve un trozo y luego hay poca iluminación y tampoco hay fondo. Por lo tanto este renderizado no me sirve. ¿Vale? Iríamos aquí al icono de la camarita, a ver qué ve la cámara, selecciono la cámara, la tecla G, ¿vale? Mantenida la rueda central del ratón y enfocaría la tecla G, rueda central mantenida, haría el zoom y luego pues iría acercando o alejando, ¿vale? Con la tecla G y ahora movería lo que es la cámara. Quizás me he pasado con el zoom, lo podría acercar un poquito más, algo así. Bueno, aquí más o menos, ¿vale? Estaría ya la pieza. Me queda muy recta, podría girar un poquito la cámara, ¿vale? Eso no lo he explicado, pero también puedo mover la cámara desde fuera. Lo que pasa es que desde fuera, como no veo lo que está viendo la cámara, pues es un poco más raro. Por ejemplo, puedo coger la cámara, ¿vale? Y con las opciones de mover podría desplazarla, ¿vale? Pero lo único que pasa es que esto es más raro. Cojo el eje Z, por ejemplo, ¿vale? Me quedaría algo así. Lo suyo sería quizás moverlo un poco para allá. Y ahora rotar, la R de rotar, ¿vale? Y la Z, y le digo en qué eje quiero que lo mueva, algo así. No sé cómo va a quedar, pero bueno, ¿veis? Se me ha ido mucho, pero no pasa nada. Con la G vuelvo a ajustar. ¿Vale? Fijaos como ahora ya no está tan en diagonal. Bueno, es una forma de moverla también la cámara. Bien, una vez ya tengo esto, volvería a colocar un plano sobre la parte inferior, añadir plano, lo escalaría, ¿vale? A este plano le voy a dar un colorcito también, en este caso desde aquí le voy a dar... Acordaros que le podía dar también una textura como vimos en vídeos anteriores, ¿vale? Un diffuse.
Y en este caso voy a dar un colorcito así, tipo esto, ¿vale? Para que quede, esto simplemente es para que quede un poco más bonito. También podemos crear escenarios. Esto tampoco lo he explicado, pero bueno, podríamos crear una especie de esquina para que nos quede algo más bonito también, añadiendo otro plano. Este plano lo rotaré sobre el eje Y, por lo tanto, R de rotar, Y para el eje y presiono 90 grados. ¿Veis? Ya lo tengo rotado 90 grados. Lo voy a escalar también. Lo voy a mover hacia atrás. Puedo colocar otro plano, duplicar este, volverlo a girar. Añadir plano. Vale, me aparece aquí. Ahora lo voy a rotar sobre el eje X. Por lo tanto, R de rotate. X sobre el eje que quiero que rote. Y 90 porque quiero 90 grados. Lo muevo hacia atrás. Lo escalo. Lo normal sería que estos planos se cortasen. Esto, por ejemplo, podría poner luego una textura de pintura o incluso unos azulejos, no sé, cualquier cosa. El material lo voy a dejar en principio como diffuse también, pero le voy a dar un color más moradito. Y a este pues lo mismo. Nuevo material diffuse. Vale, a ver qué pasa ahora con la cámara. Vale, fijaos como ahora que me saca. Voy a. Vale, con la tecla G lo estoy ajustando un poco para que me saque más esquina. Un poquito más así. Algo así. ¿Vale? Bien, ahora si le damos un renderizado a ver qué va a ocurrir. Voy a bajar un poquito para que vaya un pelín más rápido. Y salimos de aquí. F12. Bueno, ahora que lo tenemos renderizado podemos ver que por aquí le falta muchísima luz. También le podríamos dar algún tipo de efecto para que esto brille un poquito, ¿vale? Pero en principio vamos a meterle más luz sobre todo sobre esta zona. Por lo tanto, cerramos esto, ¿vale? Y vamos a meter, por ejemplo, añadimos un plano, un spot. Vamos a añadir un plano, que es lo más fácil. Por lo tanto, una área. Echamos hacia atrás. Acá la subimos. Uy, esto no es un área, esto es un... Ah, sí, sí que es un área. Vale, bueno, hacia aquí. Vale, que apunte hacia aquí. Lo estoy haciendo a ojo, tampoco penséis que hacia aquí, por ejemplo. Voy a escalar. Vale. Voy a subirla un poco más. Vale, sobre aquí. Y la potencia que le vamos a dar a esta luz va a ser, en lugar de 10 vatios, pues por lo menos 500. Ahí, a lo bruto. Venga, 500 vatios. Y vamos a ver, vamos a volver a renderizar, a ver si ahora ya me está dando mejores resultados. Bueno, y fijaos como ahora ya tendríamos aquí nuestro tablero de ajedrez terminado, mucho mejor iluminado, aunque podríamos darle más luz o poner algún foco por aquí. Podemos ir haciendo diferentes cosas. Bien, y con esto terminaríamos el primer vídeo de la serie del tablero de ajedrez y las animaciones. No-